Todo el paisaje que llevo dibuja en el tiempo su lenta canción. En lágrimas de nubes anda la tarde penando. Ay, si pudiera volverme. Ay, de mi pueblo olvidado, pero el recuerdo de barro se queda en la huella del alma no más. Café Freud, divididos por el psicoanálisis, arte, letras y filosofía. Café Freud, una manera de comunicarnos. Bueno, ¿qué estuvimos escuchando? ¿Sabemos? ¿Sabes que yo no? No, a ver, yo creo que estuvimos escuchando Memoria de Pueblo de Carlos Aguirre, o interpretado por Carlos Aguirre. Bueno, continuemos conversando. Seguimos conversando todo el corte. Claro, Marcos. sí. Sí, sí. Y el problema así, es que... ¿Cómo retomamos la conversación al aire? Exactamente. Claro. En principio, Raúl, estabas hablando de qué momento tan fértil en el psicoanálisis y, digamos, en la cultura en general, ¿no? Los años 60, 70, mucha discusión, mucha producción. Por ejemplo, en esto quería preguntarte, vos dijiste que empezaste con Pichón, ¿no? Algo de esos viajes de él a Tucumán. ¿Cómo era él? Un transgresor en algunos casos, ¿no? Un modo de pensar transversal. Era muy pausado. Era un hombre muy... buena pregunta. Me es difícil contestarla porque yo lo conocí ya grande, ¿no? De una reflexión muy aguda. Eso. Tenía dificultades para hablar. Voy a contar una anécdota. Dale. ¿No? Una mesa muy grande, ovalada, llena de gente a la vuelta, habría 30 personas, pongámosle, y él estaba hablando en la mesa. Y no lo oíamos porque tenía dificultades para hablar y el micrófono no alcanzaba. Y entonces, claro, nosotros a medida que con la intención de oír nos iban acercando. Nos acercábamos más y nos subíamos casi a la mesa. Y él no se esforzaba para hablar más fuerte y nos decía... no quieren oír. Impresionante. Sí. Impresionante. Ahora hay que poder hacerlo. Es decir, hay que estar en posición para el otro de poder hacerlo. ¿No? Bueno, eran las transferencias de aquel tiempo. Claro. ¿no? Ahí había un profesor que producía efecto de enigma. Retomando algo... Vos decís profesor, no sé. Yo digo un analista. Sí, ahí sí, claro. No un profesor, no era un profesor. Él no era profesor. Bien, ahí está esto que vos Ahí decías. está, Por más que él imaginariamente iba y daba una clase, tenía efecto de analista. No era, sí, se llaman clases, pero era otra, no es lo mismo, no es una cátedra. Eso es lo que yo digo que falta. No es una cátedra. Esa es la ausencia. Porque es el otro siendo eso que es, ¿no? Y que trae en consecuencia, ¿no? Todo ese conocimiento. Que la única manera de ser analista es trayendo ese conocimiento. Y articulándolo de alguna forma, como sea que surja. A ver, una cosa es la experiencia analítica, el discurso, ¿qué es un discurso? El discurso es el lazo social ese tan particular, que es la que se da entre un analista y un paciente. Claro. Con el paciente. Sí, sí. ¿No? ¿no? Eso es un discurso. ¿Sí?
Eso es una cosa. Otra cosa es lo que escribimos de eso, que se va reescribiendo, que se puede escribir mejor, peor, y que de hecho que tiene una función evidentemente para la enseñanza, pero que no es lo medular de la enseñanza del psicoanálisis, que hace falta, sin duda hace falta. Sí, seguro. Pero en su esencia el psicoanálisis no se puede enseñar, es intransmisible. Hay algo ahí. O se transmite en acto. Exacto, lo decimos de esa manera. Te agradezco. No, bueno, sigo un poquito todavía con el café. Entonces, ahí hay una diferencia. Es un problema. Yo encuentro que yo subrayo mucho esta diferencia entre una cosa es el discurso, otra cosa la escritura sobre el discurso. Porque fácilmente puede deslizarse en la interpretación a algo contra lo que en su momento era muy importante referir, que era precisamente la teoría de la técnica. Eso. Como una manera de hipostasiar la técnica, las cuestiones de la técnica, frente a un empobrecimiento de los fundamentos, Sí. del entendimiento de los fundamentos. ¿Sí? Bien, pero ahí yo digo lo siguiente, sí, eso obviamente está, pero han pasado 40 años, los tiempos cambian. El psicoanálisis es, por el hecho de ser un discurso, discúlpenme, hay un oxímoron que usa Lacan, yo digo oxímoron. Él dice en algún momento, debemos ejercitarnos en una matemática dialéctica. Sí. ¿Sí? A ver, digo, para no extenderme en eso, digamos, el psicoanálisis difícilmente cada nuevo paso del psicoanálisis no dé lugar a una nueva psicología, una nueva psicologización, Claro. que se deriva, no es lo buscado, pero sucede. Claro, Sí, claro. sí. Vos preguntabas sobre el mercado, pero claro, olvidados por un momento de la cosa estrictamente psicoanalítica, la extensión del psicoanálisis conlleva necesariamente que el discurso universitario tome más peso dentro del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque no es la época de los comienzos de Freud, donde no se analizaba prácticamente nadie, podían ser bichos raros, pero cuando eso pasa a ser importante en el mercado, Instituido. instituido y extendido, Claro. digamos, es una manera de ganarse la vida. Corre mucha plata a la vuelta del psicoanálisis. Por supuesto que sí. Entonces eso no puede escapar de las regulaciones que la sociedad tiene del Desde luego. mercado. Y ahí la universidad es clave, porque la universidad es precisamente la que tiene la función de... Es la producción, ¿no? Que tiene la función de autorizar las calificaciones para ganar dinero. Claro. También me Eso parece es que... para operar, para Un dar los poder títulos. enorme. También me parece que en relación a esa dificultad que vos señalabas de la transmisión, el discurso universitario es muy tentador para de alguna manera taponar la angustia que genera el horror al acto, ¿no? Y suponer que es desde el discurso universitario que uno puede sortear eso, que es necesario que advenga para que haya un análisis, si no, no pasa nada. Estaríamos como en el campo del saber preconsciente, por llamarlo de algún modo, ¿no? Sí. Y sí, la angustia, ¿no? ¿Cómo se hace con la angustia? No, esto que vos decías de la experiencia, perdóname, de Pichon Rivière, que él se autoriza a decir no quieren escuchar, ¿no? Ahí no hay discurso universitario. Nos decía. ¿No? Era una interpretación. Claro, Sí, sí. claro. Era... No, Claro, vos decías, ¿cómo hay no que era un estar saber ahí? muy articulado. Él se ocupó poco de recoger en textos escritos los materiales. Yo recuerdo cuando aparecieron los trabajos de Pichon publicados por Editorial Galerna, recuerdo, que era una colección de trabajos muy interesantes, pero él no se ocupaba de eso.
Su ocupación era otra. Interesante que también con Lacan pasó algo parecido. Pasó bastante tiempo en la vida de Lacan hasta que se empezó los seminarios, las desgrabaciones, las cosas que él daba. Era un popurrí de cosas dispersas por todas partes. Sus escritos no se sabía hasta que eso... fueron varias las cosas que fueron determinando que se tomara la decisión, y él también, de organizar todo eso y de producir los escritos que salieron en el 66. Sí, de hecho, al principio del seminario 1, el primer ejemplo que él da es el del maestro Zen, el maestro, ¿no? Que da un golpe y lo que producen los alumnos. Sí, algo del orden del efecto más que del sentido, del significante. Quisiera preguntarte, Raúl, respecto de todo esto que venías hablando. Tantas cosas, sí. Volvemos ahora, volvemos. ¿No? O tal vez solo dejo la pregunta y seguimos hablando de esto. Quisiera preguntarte por el tema del momento en que asumiste el decanato de la Facultad de Psicología, que en relación a esta forma de pensar, me parece que, fuerte el desafío, ¿no? Sí, fue Sí, ¿cuál es la pregunta? Pensando en esa línea que vos decías, ¿no? Que la universidad es el lugar que, en definitiva, otorga los derechos, ¿no? A gozar de los bienes producto del psicoanálisis, digamos, ¿no? Esos títulos que nos permiten ganar dinero con el psicoanálisis. Qué lugar el de la universidad, y que además, qué lugar el del decano, pensando, digamos, teniendo justamente esta lectura. ¿Fue muy compleja esa época? Sí. Es todo un tema. Una cosa es un tema es el tema del psicoanálisis en la universidad, ¿no? Otra cosa es el tema de la universidad, ¿no? ¿Qué pasa con la universidad? ¿Qué les puedo contar de esto? Yo tengo una lectura muy crítica de la situación de nuestra universidad, no solo de nuestra facultad, no es una cuestión de facultad, sino de la universidad argentina, que en el caso de la universidad, nuestra universidad todavía, la UBA, por ejemplo, todavía está organizada en facultades. Sigue con una organización de la vieja universidad napoleónica, dividida en facultades. No existe ya en el mundo esto. La universidad está departamentalizada. Nosotros seguimos con una estructura de cátedras. Es medieval. Es medieval. Donde hay donde las cátedras son aparatos enormes de estructura piramidal, y donde con el correr de los años uno encuentra que hay, por ejemplo, notables personas de una enorme capacidad que tienen cargos de ayudantes. Sí. Y que tienen a veces capacidad muy superior a la de quien está a cargo de la materia. Sí, absolutamente. Entonces eso es un problema de atraso del sistema muy importante, ¿sí? Tal vez por eso me detuve cuando me haces esa pregunta, porque debo haber tenido que ver con todo eso yo, porque no, miren, yo creo, yo creo que es yo lo anoto. Yo anoto el tiempo que yo estuve 8 años en el decanato de la Facultad de Psicología. Me absorbió bastante trabajo porque son cargos muy absorbentes. Claro. Pero me quedé con la sensación de que no había logrado lo que quería. Eso quiero decirlo, claro. Lo que quería. Debe ser muy difícil. Una estructura muy difícil de mover y de conmover, ¿no? Es muy difícil. Y además porque como relictos así, como cintitas de poder muy enquistadas, ¿no? Es un tema muy delicado, que es muy delicado, muy difícil de mover. Vos lo dijiste exactamente como es.
Pero son cuestiones importantes porque, en fin, hacen a los techos de nuestro país en materia de inteligencia, en materia de conocimientos, en materia de ciencia, de... Una pregunta, Raúl. Claro. Teniendo esa experiencia así muy rica en la universidad, bueno, viste esa anécdota conocida de Lacan en la escalera, en la escalinata de la universidad, diciéndole a los estudiantes, claro, quieren tener un amo, lo tendrán. Sí. ¿Se verifica eso en nuestra universidad? Digo, porque así, muy a modo casi de un prejuicio, pero también es una lectura, ¿no? Como que en algún punto me da la impresión de que están muy domesticados los estudiantes. Sí, sí, puede ser. La universidad, ya de por sí, la universidad misma tiene una función en la civilización que es una función, no es precisamente una función muy volcada hacia las transformaciones importantes. Claro, para digámoslo nada. con algún eufemismo. Sí, está claro. Sí, ¿no? sí, tal cual. Es así. Sí, sí. Pero además, en el caso nuestro, tenemos el problema de que lo que yo refería con ese ejemplo tan claro, de que vos tenés que las estructuras de promoción y de los sabios, Sí. porque la universidad es el lugar de los sabios, Claro. ¿sí? La estructura de promoción de los sabios no es la que tendría que ser. ¿Sí? Y entonces tenemos, ahí estamos con problemas. ¿Cómo se cambia? No sabe, no, ese es tema para todo un otro debate. Tal vez yo te preguntaría así muy concretamente, por ejemplo, cuando yo entré en la universidad, que me acuerdo que se había cambiado el programa, es decir, yo estaba llegando casi al final de la cursada, digamos, de todas mis materias, y se cambia el programa, y de repente yo aparezco diciendo... ¡Ah! Ya me recibí. No, fue como así como muy fuerte para mí porque, estaba cursado, supuestamente yo tenía un par de materias más y de repente ¡sac! Ya tenía todo para... En ese cambio, en el previo al que yo estaba, se había sacado, por ejemplo, las materias más ligadas a filosofía, ¿no? Y eso era como complejo, porque la formación con la que yo salí era prácticamente nula en filosofía. Sí, después uno se las va agenciando, estudiando, digamos, por fuera, pero la verdad es que... ¿Y cómo era en la época que vos fuiste decano? Es decir, ¿cómo eran las materias? Porque la verdad que ahí yo, no ya estaba recibido y no sé... ¿Cómo eran las pujas de poder? ¿Había el psicoanálisis estaba muy en la palestra o avanzaban las cognitivas? ¿Cómo era en términos, no sé, políticos, por decirlo así? Yo pienso que el tema es curioso porque en los orígenes de la carrera de psicología, en verdad no en los orígenes, sino en la renovación muy importante, fundamental, que hubo después del proceso, que se reabrió la universidad, todo se armó de nuevo. Sí. Ahí en ese momento hubieron muchas pujas, efectivamente, entre la psicología científica, digamos, por un lado, y por otro lado el psicoanálisis. Había toda una gran puja y todo lo demás. El psicoanálisis, esa partida la ganó ampliamente, digamos. Si es que uno va a decirlo así, es muy... doy muchas vueltas, digo algo y lo relativizo porque tiene sus peros. Pero eso tiene que ver con esta pregunta acerca de la mercantilización. Bueno, digamos. porque que haya ganado esa puja no quiere decir que haya ganado el psicoanálisis. Exacto, ¿no? muy bien, gracias. Claro. Porque es exactamente eso paradojal. lo que pienso. A ver, todas las psicologías, inclusive yo participé de eso, soy uno de los responsables, tengo que ver con eso, no me puedo hacer el distraído. Todos propiciamos la idea de que las universidades, las facultades de psicología de que la psicología se independizara como facultades, que hubiera una facultad de psicología. Sí. Y durante ese tiempo, todas las facultades nacionales, todas las universidades nacionales crearon sus facultades de psicología imitando a Buenos Aires. Claro. Sí. Yo hoy creo que perdimos. ¿En serio? Yo pienso que sí. Yo creo que
que haya salido de filosofía y letras. A ver, Sí. es también es sesgada mi apreciación, porque en realidad lo que debería haber sucedido es que la universidad se departamentalice, no es volver Claro, al pasado. coherente con Claro, eso. Sí, claro. claro, ¿no? coherente con Sí, eso. sí. Pero si vamos a hacer un recorte y decir, ¿por qué hemos perdido? A ver, el espíritu profesionista Sí. se impuso de una manera arrasadora sobre los requerimientos de rigor académico y de formación filosófica, y eso es lo que Pero pasa. eso Eso es lo que pasó. Pero, Raúl, entonces no ¿eso era tenés, posible? eso generó una cierta degradación. Pero eso era posible de frenar. Bueno, no fue posible. Pero no sé si sería posible para alguien, me parece. No sé, me parece que había algo hacia Tal donde vez avanzaba tal vez todo. no de frenar, sino de Bueno. transformar, ¿no? Bueno, son buenas preguntas. Yo pienso de que el problema que tiene cuando uno se mete con estas cosas es que tratar de no caer en una posición criticona en el Sí, sí, sentido sí. No, claro. de protestar, bueno, qué mal que están las cosas. Es más complicado Claro, que eso. Tu observación exactamente. apunta, me parece, a señalar que es más complicado que Sí, eso. porque además es, Pero bueno, es un lugar... tenemos que, bueno, son reflexiones que hacemos, ¿no? Que nos planteamos. Bueno, vamos a tomarnos un pequeño descanso y seguimos, ¿sí? Bárbaro. Cristian, vamos a escuchar música y continuamos. La voz del viento sacudió, quebró el silencio del lugar. Y ahora no hay más. No queda más. Extraño el sonido del mar. En cada ola una explosión. Y espero más. Y espero Dios. Soñando estrellas por la mañana y por las noches esperando el sol, y no hay calma y mi alma no descansa nunca. Soñando estrellas por la mañana y por las noches esperando el sol, y no hay calma y mi alma no descansa nunca. El viento sabe a tu nombre, se está llevando esta canción. Lo que ya nunca podrá sacarme es la emoción. Soñando estrellas por la mañana y por las noches esperando el sol, y no hay calma. La Docta Ignorancia Emprendimiento Cultural. Revista, página web, editorial de libros únicos, cursos online. Búscanos en Facebook. La Docta Ignorancia. Polea de transmisión. Búsqueda de encuentro. 1 a 1. Cursos online de psicoanálisis, filosofía, literatura y artes. 1 a 1.
el espacio de transmisión y enseñanza de la docta ignorancia, emprendimiento cultural. Ingresa a nuestra página web www.ladoctaignorancia.com.ar y sumate a esta nueva iniciativa. Bueno, estamos de vuelta. Esta vez sí sabemos que escuchamos o Sí, estamos así en la escuchamos... docta ignorancia. No, creo que sabemos. Creo. Docta ignorancia, absolutamente. Bueno, creo que ver, dale. escuchamos La Voz del Viento, cantada o interpretada por Flopa Mansa Minimal. Muy lindo. Bueno, seguimos conversando con Raúl Cordel, con Violén. Estábamos en relación a esta pregunta que vos señalabas hace unos minutitos, ¿no? La idea de si hubiera sido posible hacer otra cosa. Tal vez no, pero me parece importante retomar esta idea, que es una lectura de la situación en la universidad, que podría ser que apuntara hacia una mercantilización del saber, una mercantilización del poder, digamos. Claro, a esto... En donde efectivamente el saber no es lo importante, lo que importa es la mercantilización. Y ¿no? en ese sentido, yo, bueno, cuando hablábamos un poquito más temprano, ¿no? Con Raúl, me interesaba preguntarte, porque claro, en esas pujas de poder, el avance de los tratamientos cognitivos, vos como decano debe haber sido fuerte, porque bueno, hay ahí una fuerte mercantilización en el sentido de que son tratamientos cortos, ¿no? Ligados a la urgencia y más o menos... Y a la adaptación. Exactamente. Entonces, bueno, en ese punto, ¿no? Parece que es fuerte cambiar el temporal. Me voy a salir un poquito por la tangente. ¿Por qué? Está muy bien ese pensamiento transversal. Sí. A ver, no hay manera que en el mundo de hoy el saber no aparezca mercantilizado. Lo encontramos ya mercantilizado. Por eso nos sirve poco. Por eso tenemos problemas con la utilidad que tiene. Digamos. Y el psicoanálisis es algo que tiene por lo menos la buena aspiración, digámoslo así. El propósito. El buen propósito de precisamente de tener un saber que sirva, de hacer del saber algo que nos sirva. Simplemente. El saber hacer. Claro, ¿Sí? claro. Que no sé, que sirva. O sea que ya ahí hay un tema. Ahora, de alguna manera, tomando esto también que dice Violén, finalmente el psicoanálisis tiene que ser lo que sea que es en todo ese contexto, ¿no? Y trae esto de la cultura que vos mencionás, todo ese discurso puesto en todo lo que vaya ocurriendo alrededor, ¿no? Sí. Finalmente. Yo como estudiante lo que me pregunto es qué pasa hoy con el psicoanálisis, ¿no? Y qué podemos hacer los que vamos orientados hacia ese lugar, y qué es lo que pasa ahí, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué ocurre? Voy a intentar, se puede coincidir o no, pero en una perspectiva vuelo de pájaro, de panorama. Sí. El panorama que ofrece el psicoanálisis en su conjunto, a mi juicio, es el de un saber que se ha vuelto bastante universitario, digamos, en la misma línea de lo que decía antes. ¿Sí? Es decir, esto, como lo dice un amigo muy, muy querido que tenemos en común, ¿no? Se cree que se puede hacer psicoanálisis leyendo, y no, la lectura nos lleva, ¿no? A analizarse. No es lo mismo leer que analizarse, Claro, leer claro. un libro que analizarse, o que aprender análisis, digamos, no, bueno, es reiterar. Entonces hay una especie de, porque el psicoanálisis hoy tiene buena prensa, al menos en nuestro país, digamos, sigue teniéndola, y en el mundo, a ver, es una disciplina que ha logrado su prestigio a lo largo de las décadas, en 100 años, ha logrado prestigio. Entonces hoy se puede decir, soy psicoanalista, y es toda una cosa que no se podía decir de la misma forma hace 50 años en cualquier lugar. Claro. Totalmente. Y digo 50 años, y no me voy tan lejos, Claro. ¿no?
y 100 años menos, porque yo soy psicoanalista, ¿qué es eso? ¿No? O sea, por un lado eso, pero por otro lado, y la gente corre a adquirir el psicoanálisis en la universidad, a comprarlo como saber. Ujú. No va no está viendo a ver el analista, no busca el analista, busca el profesor. Eso. La gente busca el profesor, no al El analista. título, no la nominación del sujeto. Y a la par de eso hay algo que acompaña el saber universitario, que es algo que, ya que tenemos algunas referencias en común, algo que Lacan llamaba la increencia. La increencia, una generalización de la increencia. ¿Qué es la increencia? El apostar todo a lo que está bien escrito. Eso es la increencia. Uh-huh. No creo en otra cosa que en lo que es sostenible en una buena escritura. Ujú. Entonces, no creo en otra cosa que el profesor que me cuenta las cosas con claridad. Ujú. Porque la cuenta oscuro ese no seguramente debe no funciona. ¿sí? Y cuán equivocado. Pero por ahí en la clínica funciona mejor que el otro. Pero Absolutamente, sí. sí, Claro. puede que sí, Son puede que cuestiones no. diferentes. No es cuestión, pero son cuestiones Distintas, diferentes. claro. Entonces, la generalización de la increencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la actualidad en el psicoanálisis? Que la gente lee y habla todo el tiempo de teorías, no necesariamente bien, como bien vos señalaste, Ujú. y por otro lado, la práctica Es muy otra deriva cada vez más hacia hacia una serie de praxeologías, digamos. Ahí es muy interesante lo que ha pasado con las famosas técnicas, con las técnicas breves, digamos. Ujú. Por ejemplo, el acortamiento de Sí. ¿no? De el la corte, sesión. la función Sí, del corte. sí. Que Lacan introdujo eso como un recurso técnico. Lo introdujo, ¿por qué lo introdujo? Dijo, a ver, en el discurso, la finalización de una sesión cumple una función de escansión. Claro. Entonces, asumamos que cumple esa función y administrémosla. Ujú. Eso es, en pocas palabras, lo que propuso Lacan, y nunca propuso otra cosa, más que esa. Ni estandarizar eso. Por supuesto. Entonces, esto, que era un recurso técnico, digamos, terminó convirtiéndose en una regla técnica, claro. que dejó de ser técnica para ser táctica y estrategia incluso. Sí, sí. Entonces se generalizó. Entonces lo que era Se corte mercantilizó. en el sentido de escansión pasó a ser acortamiento e interrupción. ¿En qué medida interrupción del lazo? Porque Sí, totalmente. Y yo voy a ir un pasito más allá, es una pregunta, una duda. Si a veces también no se usa, no en el sentido de lo que está ocurriendo en el análisis, sino para el uso de otras cuestiones externas al análisis. Ese corte. a mí no me cabe la menor duda, ¿eh? A mí no me cabe la menor duda, de manera consciente, reconocida o no, o inconsciente, digamos. ¿En qué sentido? Atender 3 pacientes por hora deja más plata que atender uno solo. Claro. Extender la duración de, digamos, a ver, no estoy diciendo con eso que haya necesariamente mala intención. El problema, No, pienso, tampoco yo. no me gusta mi comentario, porque pienso de que deriva para un lado que No, está es bien. el mejor. No. El Los sí que me efectos. parece Pero sí importante reconocer la diferencia. es ¿no? lo que deja fuera del análisis, que no hay análisis. Termina siendo tan corto que no hay análisis. Con una especie de hipostasiado, Lacan dijo, por ejemplo, el sentido alimenta el síntoma. Ujú. El sentido alimenta el síntoma. Bueno, sí, el sentido alimenta el síntoma. A ver, pero no hay que hacer de eso un hipérbole. Tiene una extensión de eso, porque Y sin trabajar el sentido. el corte del sentido, siempre tiene que haber sentido para que haya corte en el sentido, Claro. y además el corte siempre sucedido por otro sentido, y si no hay elaboración de sentido,
no hay posibilidad de que nada caiga. A ver, para que vos te caigas, a ver, para que a vos para poder despegarse, digamos, de sentidos que lo tienen a uno prisionero. Esto no se puede estar hablando por radio porque me parece que suena abstruso, ¿no? Sí. Pero pensando en superficie, pensándolo, por ejemplo, Raúl, para poder desprenderse de eso, hay que saber, hay que poder pensarlo para poder dejarlo. Bueno, los tres tiempos lógicos, claro, ¿no? Para que haya momento de concluir tiene que haber tiempo de comprender. Claro. Tiempo de comprender. Perfecto. Una cuestión en relación a esto, porque termina produciéndose una banalización de un acto, ¿no? Da la impresión de que se tratara de eso, porque aunque no se tratara de una intención de menoscabar, de ganar más dinero, no sé qué cuestión, que hay efectos de la clínica que tienen que ver con la temporalidad de cada análisis, ¿no? Y entonces, si para alguien la sesión de 5 minutos tiene que ver con algún momento de concluir algo, para otra persona tal vez haga falta bastante más tiempo, ¿no? Y eso, ¿cómo se puede prever de antes? No se puede prever, justamente porque se trata de algo que se impone. Sí, yo con el tiempo tengo una idea más, me voy como radicalizando, asegurándome más, afirmándome más en la idea de que no está bueno que la idea de que las sesiones tienen que ser cortas. Más bien no participo de eso. Me parece que eso, el problema de eso, no estoy juzgando si es, porque vos decís banalización, no sé, prefiero, por lo delicado del tema, no. Pero, ¿qué es lo que pasa? No deja fuera de análisis. A ver, porque cuando vos interrumpís una sesión, el paciente se va pensando. A ver, ¿produce efectos una intervención de corte? Sí que produce efectos, claro. Pero quedan fuera de la posibilidad de análisis en transferencia. Entonces, a veces hay que poder, es bueno en el tratamiento, digamos, después de una intervención fuerte, no decir, bueno, ya está por hoy, váyase, sino quedarse y ver qué pasa, pero acá, no después, en transferencia. Entonces el tema del manejo, la idea, porque se ha generalizado la idea de que cuanto más corto mejor. Y además una cuestión, que tal vez un paciente de los años... No es bueno alargar porque es mucho bla bla. Y la gente se empieza a hablar, pero el bla bla es la asociación libre. Exacto. No, y además, viste que no es lo mismo un paciente de los años 70 en París o uno de los 80 en Buenos Aires que uno de 2016, ¿no? En donde el tema de cómo funciona lo simbólico tiene otra, otra eficacia, digamos, pero, ¿no? Otros efectos. Y no solo en París, sino de Lacan. A ver, no es lo mismo Lacan con el consultorio con sus pacientes, que se va a dar un seminario y que los tiene a todos sentados ahí, que después los vuelve a ver al rato en el consultorio, que se los saca de encima, digamos, que van todos, digamos, es una manera, esto es especulación mía, por ahí me dirían, es un disparate mío, pero el hombre es una manera de dar corte en los acting outs públicos. Están todos ahí los pacientes fascinados, siguiendo a su maestro, que no es su maestro, es su analista. Un paciente no es un hijo, no es un alumno. El alumno está más cerca del hijo que del paciente. El paciente está más cerca, la tarea, el lugar del paciente es un lugar de mucho trabajo, de responsabilidad propia, de analizante, ¿no es de estar adorando, a ir a escucharlo al analista, a ver qué tiene para decir en otro lado. Todo eso distrae, para decirlo de una manera eufemística. ¿Sí? Digamos, ¿cómo se está analizando? ¿Qué le importa? Digamos, si está focalizado en su análisis,
digamos, no es estar metido a escucharlo al analista en lo esa que escena. enseña en la otra escena, a menos que, bueno, hay excepciones, no se puede decir de manera general, pero el tema es que vos ves la generalización del mundo al revés. Exacto. Claro. Esa es la cuestión, que lo generalizado es el mundo al revés. Claro. Una cuestión es lo que no... psicoanálisis se refiere, perdón. Sí, no, está bien, está bien. Querría retomar que fue mencionado hace un rato y que me parece que tiene vínculo con estos temas, que es el concepto de la psicosis social. Me parece que no quisiera que nos vayamos de esta mesa sin que haya un poquito de despliegue sobre esta cuestión, porque venimos desde el primer programa, me parece, hablando de la locura social, de la violencia, que yo, de otra manera, sin haberlo llamado así, pero me encuentro leyendo cosas tuyas que aparece psicosis social. Entonces, ¿qué sería eso? Bueno, mira vos, interesante la pregunta. La expresión psicosis social la usó Lacan en una sola oportunidad, es un ápax en la obra de Lacan. Mira. Solo una vez vas a encontrar en la obra de Lacan la expresión psicosis social. Ajá. Está en las primeras 2 páginas del postscriptum de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. ¿Sí? Bueno, hay es un ápax y es también un oxímoron, porque la psicosis parece todo lo contrario de lo social, porque la psicosis es precisamente algo donde se produce un trastorno. Lo digo de manera, para no ir a demasiadas cuestiones más light, ¿no? Donde se produce precisamente algo que no se tramita en el lazo social, en el vínculo social, salida. Entonces, claro. ¿cómo es social? Claro. Entonces ya en esta expresión hay la sugerencia de algo muy particular que sucede a todos los sujetos a todos los contemporáneos, digamos, de nuestro mundo. ¿Sí? Él lo asocia allí, ahí está asociado a la subjetividad del hombre de ciencia, digamos, a la subjetividad moderna. ¿Qué es la subjetividad moderna? La subjetividad que el hombre de ciencia, es la definición, está escrita así, que el hombre de ciencia comparte con el hombre de la civilización que sostiene esa ciencia. Es decir, entonces nos hace a todos partícipes de la psicosis social. Ahí, o sea que no es la psicosis clínica. Hay una diferencia muy importante a hacer. Yo estoy hablando mucho. No. Hay una diferencia Solo muy quería importante a hacer recordar con la locura. frase que vos haces, la definición que vos das por escrito, y digo, es tan clara. Dice, psicosis social es el eufemismo que subraya que nos desconocemos como agentes colaboracionistas sine qua non de la historia social en la que vivimos. Wow. Bueno, Es, sí, un poco es una forma contundente la frase. Me pareció sí, tan... está implícito en estas sí. cosas que les No, estoy también. comentando. No es nada particular esa. Bien, la psicosis social. O sea, ¿en qué es social, digamos? ¿Y qué es esta subjetividad moderna? Y la increencia, por ejemplo, la que hablaba hace rato. La creencia que las cosas para andar tienen que estar bien escritas. Entonces todo se protocoliza, todo tiene que estar, el protocolo. Claro. Tenemos que funcionar en materia de protocolo. Claro. Entonces, todo tiene que ser, y no tiene que haber equívocos. Claro. Los protocolos tienen que ser claros, no dar a entender, son así o asado. Claro, no metáfora. No metáfora, nada, efectivamente. Entonces, esta es la cuestión. Y entonces, la pregunta es, y esta es la pregunta que para mí es nodular en esta etapa de la investigación en la que estamos trabajando en la universidad. Ajá. Digamos, ¿en qué medida la psicosis social ha penetrado en la médula del psicoanálisis? De su práctica y de su... Qué bueno. En la médula del psicoanálisis. ¿En qué medida no ha penetrado en la... ¿Por qué?
no se trata de eso. Podría decirse que se trata de eso, en esta especie de hipostasiado de la buena escritura como acceso al psicoanálisis y de sorteo de... Es decir, es la primacía de la increencia. Claro. Entonces anda a buscar a tu profesor, pero no Entonces, todo se espera del saber escrito, no del trabajo. Sí, sí. Del atravesamiento de la propia experiencia como paciente. Exacto. Lo que pasa es que, además, ahí vos, creo entender, estás marcando algo del orden del aislamiento. Es raro, o es paradójico, o no sé, en todo caso diría raro, porque es lo que más me suena ahora, el hecho de que la escritura, en lugar de hacer lazo, aísle. Sí, una escritura que debe ser distinta a la que ustedes comentaron antes de que... la del programa la que pasado. Comentaron en la el poesía. programa pasado. Claro, la poesía. Sí, sí. ¿Sí? Entonces es interesante, porque es una escritura diferente. Ajá. Entonces, es cierto, el psicoanálisis no se escribe en poemas. ¿Y cuál es la función del matema? ¿Y qué pasa con el último Lacan y el ultimísimo Lacan? ¿Qué pasa con la matematización, con la formalización? Tienen un lugar, sí, muy útil. Son contribuciones muy importantes a la escritura del psicoanálisis. Y tener una buena escritura y trabajar en eso está bien. Pero no hay escritura acabada del psicoanálisis. No puede haber una escritura acabada. Claro. ¿Por qué no puede haberla? Porque si hay algo que el psicoanálisis pone sobre la mesa es que la escritura es una de las caras del lenguaje. Es un acto. Escribir es un acto en el lenguaje, como hablar, como leer, como escuchar. Son 4 actos distintos, pero interrelacionados, íntimamente relacionados, borromeanamente relacionados, podríamos decir, anudados. Bueno, ¿sí? Pero bueno. Además, si el psicoanálisis, digamos, lo que hace lugar es a la castración, mal puede tratarse de un discurso cerrado o que haga protocolo, ¿no? Porque más vale tiende a abrir. Pero bueno, es interesante la idea, porque parece que cuanto más protocolo, en lugar de generar lazo, genera más desconocimiento de unos con los otros. Sucede que en el mundo actual, qué tema, ¿no? Es muy difícil que uno se complicarse con esto, porque la escritura misma funciona como protocolo. Exacto. Por más se le hace funcionar, digamos. Entonces, se puede tener un discurso, y creo que en el mundo de la política tenemos que se puede decir una cosa y hacer exactamente la contraria. Sí. Mira, me quedé pensando... ¿no? Es decir, sí, claro. Que me quedé pensando en esto que decías antes de esto del hablar, escuchar, leer y escribir, ¿no? Y en esto que vos decías antes de falta esa experiencia, ¿no? Sí. Del análisis, que es algo que se ve mucho en el orden en la universidad, de los pocos estudiantes que se analizan, es muy notorio. Pero quizás esta posibilidad de decir, bueno, tendrían que estar ocurriendo las 4 cosas todo el tiempo, ¿no? Como una manera de decir, bueno, va por este orden. Saber que uno está escribiendo, que está leyendo, que está escuchando y que está hablando, ¿no? Como un lugar de movimiento. No sé, lo pienso en... Como... Hacer y hacerse responsable de cada uno de esos 4 pasos, ¿no? Como condición. Condición responsable. Me hace acordar a Foucault cuando hablaba de la epimeleia Jatau, no sé cómo se pronuncia bien, digamos, ¿no? Esta cuestión de responsabilidad, ¿no? Del sujeto como ciudadano, pero además a nivel propio, ¿no? De hacerse cargo de sí, digamos, del cuidado de sí en relación al otro. Y esto como condición también de un lugar de analista, ¿no? La cuestión... Ahora, qué rico todo esto. Qué rico, porque no te interrumpí. No, pero está perfecto. Qué rico, porque todos estos problemas que hay en el siglo...
pero en buena hora podemos planteárnoslo. Pero sí, hablarlo. claro, sí. Es necesario. Porque la escritura, como estoy tan insoportable, me apareció una cosa. No sé si ustedes saben que la primera traducción de Lacan al castellano apareció con el título no de escrito, sino de lectura estructuralista de Freud. Sí. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bueno, ayer se me ocurrió, pero era un excelente título. Lacan no le gustó para nada, por supuesto. Claro, pero además buenísimo. por primera vez se me ocurrió. Pero ¿cómo llegué a esto de que por qué se me ocurrió que era un buen título? Tampoco estoy proponiéndolo, no, para nada. Pero ¿por qué se me ocurrió? Qué buen título. Porque estaba pensando justamente que Freud, toda la obra de Lacan puede considerarse un comentario de la obra de Freud. Él la consideraba así, que agregó cosas, elaboró cuestiones y hizo todo, pero es un discurso sobre un discurso. Sí. Extremo, un poco, empujo, digamos, ¿sí? Pero, tiene algo de eso. Tal vez no le gustaría para nada, o tal vez sí, habría que conocer los entretelones de lo que fue esa titulación, ¿no? Porque, una lectura, ¿no? Freud. Todos los casos de Freud fueron de Freud. Son sus historiales. Lacan no, ninguno. Claro. Lacan comentó a Freud. Hizo un trabajo magnífico. Le debemos muchísimo. ¿Sí? Pero eso mismo supone que no podemos soslayarnos no se puede soslayar a Freud. Y se ha extendido el soslayar a Freud. Nadie sabe de qué se está hablando. Se soslaya a Lacan ya, así que... Pero se soslaya a Lacan y ni te digo, Freud, Y Klein. Entonces no hay y Claro. también hay muchos post-freudianos que es riquísimo leer. Sí, ya lo creo. Riquísimo, de un poder Sí. de, Y se animaban a decir lo que hacían. ¿no? Claro. Enorme. Había una función ética, me parece, también en la transmisión y ponerse en juego uno. Hay una... en un grupo que compartimos, alguien puso en el Facebook una filmación de varias analistas, ¿no? Psicoanalistas mujeres, que van relatando, dentro de las cuales está Hannah Arendt y varias, ¿no? Y ¿qué es ser psicoanalista para cada una de ellas, ¿no? Y una de ellas recorta, no sé si no es Hannah Arendt, pero si no, vale igual, el lugar del coraje. Y a mí me pareció, no sé, me emocionó. Gustó lo del coraje. Me emocionó porque es cierto que frente a ciertos lugares, ¿no?, de psicosis social, como vos decís, es importante sostener esa defensa, ¿no?, del deseo, jugársela ahí, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que riquísima la charla y muy agradecidos de que hayamos podido compartir esta mesa, Raúl, un gustazo enorme y ojalá que podamos juntarnos otra vez, seguramente va a ser así. Muchas gracias a ustedes, la verdad que yo la disfruté. Sí, Nosotros también. Nosotros también. Y con Sí, ganas sí. de un montón de preguntas más, Sí, por claro, mi parte, claro. por lo menos. Claro, Sí, claro. sí, yo sí. Bueno, y además empezamos así con la trayectoria, la historia, los años en que te habías conectado con el psicoanálisis y terminamos con el tema del coraje, fantástico. Sí. Para mí agregaría que la abstinencia del lado del analista tiene algo de coraje. Sí, yo lo creo. Bueno, vamos a escuchar un tema y seguimos. ¿Ya terminé? Se forman huecos sin alhajas.
Nos olvidamos de sacar una foto con... Bueno, estamos acá de vuelta en la mesa de Café Freud. Estuvimos recién reunidos con Raúl Courel y con Violén Fapúpulo. Una mesa súper interesante. Sí, estábamos así como muy comprometidos, muy sesudos. Sí, esas mesas que, viste, querés como la sensación de cambiar el mundo. Sí, no sé, sí, algo sí. así. Bueno, y recién estuvimos escuchando a Fito Páez en el tema Tres Agujas. Y ya estamos con Daniel del Percio. Hola, Daniel, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, sabés que al principio del programa estuvimos comentando del final del anterior, porque quedamos así como todos muy moviditos. Y sí, incluso el tema de Nelly Sachs en particular, ¿no? Su poesía y demás, tiene una energía, ¿no? Vos lo pusiste muy bien en la página de Facebook, ¿no? Que pusiste conmovidos, ¿no? Esta idea de que de alguna manera nos deja un poco dando vueltas, ¿no? Alrededor de algo que uno no termina de precisar exactamente qué es, pero que está ahí, ¿no? En nosotros, que nos tocó ahí en sí, nervio. claro. Una potencia muy importante de la escritura, ¿no? Y de la lectura. Sí. Esa magia del escribir. Bueno, yo llegué hace un ratito y pude escuchar parte de lo que conversaban antes. Me pareció profundamente interesante lo poco que pude oír, ¿no? Toda esta cuestión de la escritura y la acción, para decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. O sea, la necesaria complementariedad de eso, ¿no? Sí. Es una cosa que en poesía también existe como problema. Claro. Sí, además a mí, digamos, ahora que estamos reflexionando un poco sobre lo de la vez pasada, la poesía y lo que hablamos hace un ratito con Raúl y con Violén, que claro, justamente la poesía es aquello que se sale del protocolo, lo que mueve, y más vale, por lo menos esa que leímos la otra vez, no estaba en la línea del adormecernos, más vale lo contrario, ¿no? Claro. Es que muchas veces es muy difícil pararse frente a la poesía. Esto lo he notado incluso muchas veces a nivel tanto docente como ensayístico, ¿no? Como que es algo contra lo que cuesta pararse para definirlo, o para darle una dirección de análisis o de pensamiento, porque muchas veces cuando uno analiza la poesía, sobre todo autores como el que vimos la vez pasada, ¿no? Como Nelly Sachs, uno dice, ¿y qué puedo decir sobre esto? ¿No? No porque no porque no se puede decir nada, sino porque la sensación es como que ante esto lo mío es un tanto banal pretender analizarlo, ¿no? Sí, claro. Y creo que tiene que ver con eso también, de eso de conmovidos, pero que hay un movimiento que se produce donde pareciera que el lenguaje que uno utiliza en el estar leyéndolo ya no encajara en el momento de pensarlo después. Absolutamente. Como si se desarticulara ese lenguaje, ¿no? Claro. Sí. Y aparte con abordar temas de una digamos, de una trascendencia tal, bueno, aparecieron cuestiones como el genocidio, la persecución, el exilio, etcétera, ¿no? Y a poder abordarlo desde un lugar que no es para nada un lugar común. Claro. Que es, digamos, el gran desafío y lo que diferencia a un gran poeta de un poeta normal, para decirlo de alguna manera, ¿no? Esta capacidad de transitar lo no obvio. Sí, que a mí me hacía pensar recién algo que en algún momento hablamos acá, no me acuerdo con quién, pero que no pasa por el sentimentalismo. Absolutamente. ¿No? Sino que tiene que ver con una verdad un poco más profunda que esa superficie que se nos ocurre por ahí tal vez que sería banal, ¿no? Claro. Esa capacidad de hacer como una, no sé si la expresión es la más adecuada, pero digamos, como una lectura metafísica. Claro. ¿No? Claro. Algo que está más allá
de incluso de lo que se está describiendo. Así es. ¿No? Y por eso uno se queda en esta situación como de expectación y de asombro al mismo tiempo, y de maravilla, y de estar conmovido, de ser movido justamente, porque dice, atrás de esto hay algo que uno intuye cómo es, pero no lo puede expresar tal cual es. Sí, además viste ese borde que constituye algo que uno entiende como propio, pero a la vez ajeno, ¿no? Sí, como tratando de recordar ese momento, es como si en un inicio uno estuviera interpretando lo que va escuchando desde ese lenguaje también que lo puede articular, y de golpe algo se desprendiera, ¿no? Y lo que se empieza a construir casi como en el orden del sueño, ¿no? Sí, sí. Che, Romina, ¿no fuiste vos la que escribió Conmovidos? Creo que sí. Sí, ¿no? ¿fuiste vos? Creo bueno, que yo sí. vi esa. No, puede ser. Sí, cuando subí la canción que escuchaba anteriormente, porque para mí, en lo personal, en mi experiencia personal, había sido como un puente incluso lo que había pasado entre el tema y lo que ocurrió después. Ah, claro, porque estuvimos escuchando a Pedro Aznar con la cantante peruana que no me puedo acordar ahora. Este tema, El Beso, que era impresionante. Sí, magnífico. Sí. Sí. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy? ¿Con qué nos vas a acompañar? Bueno, un poco en la misma línea, o una línea similar a lo que vimos, lo que escuchamos la vez pasada. Yo algo así como que voy a insistir con las poetas. Ajá. Ay, me gusta mucho. Claro. Es que es muy interesante pensar justamente de qué modos, por ejemplo, diferentes, ¿no? Las poetisas, para usar un término que no está de moda ya, digamos, ¿no? Y los poetas trabajan temas similares, ¿no? Cuestiones como el cuerpo, la sutileza de las relaciones de vida en general, ¿no? La percepción de lo cotidiano, son profundamente distintas, ¿no? Y es muy interesante ver y como pararse en esas asimetrías, digamos así, entre la voz femenina y la voz masculina en esto, ¿no? Sabés que en el psicoanálisis pasa una cosa semejante, a mi juicio. Me imagino, sí. Que las analistas escritoras, Violén es una de ellas, tienen una forma de escritura que tiene más vale que ver con el añadir. En cambio, los tipos, cuando escriben, algo más del orden del corte, del sustraer. Bueno, los hombres cuando escriben tienen más la lógica del arquitecto. Ajá. Y las mujeres más la lógica de la tejedora. Buenísimo. Esto que hablábamos el otro día, ¿no? Exactamente, Sí. claro. Sí. Y es así, porque los dos tienen una capacidad de maravillar diferente. Sí, claro. ¿No? Porque uno ante el edificio se asombra de la estructura, de la solidez, ¿no? Ese tipo de cosas. Y ante el tejido uno se maravilla de la sutileza, de la ligereza, ¿no? Tal cual. Y también de lo que provee cada uno, ¿no? Los dos son dos formas de abrigo, por otro Exactamente, lado, ¿no? claro. Claro. Pero son, digamos, como que la casa o el edificio son el abrigo, podemos decir, fuerte, pero más estructurado, si se quiere. Uno más flexible que el otro, capaz, y el ¿no? otro es el que te abriga íntimamente, ¿no? Y un poco yo creo que esas dos cosas se notan en eso. Obviamente hay infinidad de situaciones intermedias en todo eso. Sí, claro. Pero como que prevalece eso. Incluso cuestiones como la relación con el propio cuerpo, por ejemplo. Ajá. Es fascinante ver las particularidades de cada uno al respecto, ¿no? Mirá. Cuando uno lee, por ejemplo, a poetas, ¿no? Va a notar que las partes del cuerpo que aparecen con más frecuencia son las manos muchísimo, ¿no? La mirada, los ojos, la frente, es decir, lo que tiene que ver con la acción, la acción hacia afuera. ¿No? Insisto, esto no es un axiomático, digamos, ¿no? Hay de todo, pero hay como una tendencia a esto, ¿no? Y en las mujeres aparece mucho justamente el cuerpo interior,
Ajá. ¿no? Todo lo que tiene que ver con, digamos así, la profundidad de la vida. Ujú. O sea, la vida el cuerpo hacia adentro, más que el cuerpo hacia afuera. Claro. ¿no? Y también esto se observa, dicho sea de paso, en las formas en que aparece la mujer en la poesía del hombre y la mujer en la poesía de la mujer. Ajá. O sea, aparece también con esta otra distinción muy categórica, ¿no? Mirá. Porque hay otro tipo de, digámoslo así, de intensidad, inclusive. Ajá. ¿no? Bueno, habría que hacer como, digamos, un muestreo de casos como para ilustrarse un poco más, ¿no? Pero en general es así. El caso de Nelly Sachs, que vimos La vez la vez pasada, ¿no? Fíjate cómo ella aborda un tema tan duro como el exilio y como el genocidio y la muerte, sí. y demás, y lo aborda con esta lógica del tejido que Ujú. decíamos antes, ¿no? Sí, sí. Porque ella va trabajando imágenes que van como combinando de una manera que después tenés como el tejido completo delante. Ujú. Pero si vos tomás cada verso individualmente es como que es como si fuera un punto, digamos, en Ajá. eso, ¿no? Pero tomás un autor tan genial como ella, como Paul Celan, por ejemplo, y Celan, que es un autor muy sutil también, no es para nada obvio, ¿no? Ujú. Y sin embargo, él tiene ya esta cosa más de la imagen categórica, Ajá. ¿no? Esta impronta. Son dos visiones del mundo, dos formas de conectarse con el mundo, dos formas de tratar de entender o de aprender lo que en sí es inaprensible. Dos formas de goce. Exactamente. Mm. Muy distintas. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Muy distintas y necesarias ambas, ¿no? Sí, claro. Tan profundamente, tan mutuamente necesarias, ¿no? De hecho, yo mencionaba a estos dos poetas, Celan y Sachs, y de hecho eran muy amigos, ¿no? Yo creo que comenté incluso Sí, una sí. anécdota de que Sachs se enteró del suicidio de Celan estando internada en el hospital. Ajá. Y muere muy poco tiempo después. O sea, Mirá. esta noticia la Le impactó afectó, sí. mucho. La impactó mucho. Ajá. Y bueno, y un poco en línea con esto, Dale. yo traje algo que bastante diferente, creo, de lo que charlamos la vez pasada, y sin embargo también bastante conectado. Son textos de una poeta italiana, Antonella Aneda. Ujú. No es muy conocida aquí, ¿no? De hecho, hay un solo libro de ella publicado aquí, una traducción que hizo el poeta Jorge Audicino, Ajá. acá, que suele traducir mucho poetas italianos, Ajá. y en este caso es una poeta realmente no muy conocida aquí, y que me parece muy interesante por todo esto que estuvimos charlando recién. ¿De qué época es? Es contemporánea. Ajá. Ella nació en el 58, Ajá. o sea que Una es persona joven. jovencísima. Sí. Nada más voluble que la opinión sobre quiénes son jóvenes. La escala para designar muchachos o chicas Claro. varía de acuerdo, Claro. ¿no? En la posición de cada uno. De cada uno, exactamente. Sí. Vamos a escuchar a la joven. A la jovencísima poeta. Yo agradecidísima, no se imaginan, ¿no? Claro. Son más bien descripciones, ¿no? Lo que voy a leer pertenece a un libro que se llama Noches de Paz Occidental. Ujú. Veo desde la oscuridad, como desde el más ardiente balcón. El cuerpo es el hacha. Se abate sobre la luz, alejándola en silencio, hasta el paso más desnudo, el paso negro, de un tiempo que compone, en el espacio trillado por mis pies, una tierra lentísima, prometida. No quería nombres para muertos desconocidos, y sin embargo quería que existieran. Quería que una lengua anónima, la mía, hablase de muchos muertos anónimos. Lo que llamamos paz trae solo el breve alivio de la tregua. Si el nombre es alcanzarse a sí mismo,
ninguno de estos muertos ha alcanzado su destino. No hay más que lugares, lo de una isla desde donde escrutar el continente, el oriente, sus guerras, el polvo que arrojan para confundir el veredicto. No estamos salvados, no nos salvamos, sino con un coraje oblicuo, con un gesto de mínima luz. No existe inocencia en esta lengua. Escucha cómo se quiebran los discursos, cómo también aquí hay guerra, guerra distinta, pero guerra, en un tiempo sediento. Por esto escribo con reticencia, con poco desperdicio de frases, consternidas una lengua usual, aquella de la que dispongo para nombrar, incluso la oscuridad allá, que agita las campanas. Y creo que tenemos tiempo para alguno más, ¿no? Dale, claro. Sí. También estos son versos de guerra, compuestos mientras arrecia, no lejos, no cerca, mal sentados en torno a una mesa iluminada, mientras cercan las puertas de palmas. También esto es un canto hacia Dios, que inclinas la mirada sobre nosotros y nos arrollas, amados y no amados, no una tregua, un regalo para esta tierra fulminada. Yo veo los gestos y veo que realmente les ha resultado muy, muy intensa. Bueno, y un poco para cerrar, voy a leer un texto bastante diferente de este, que pertenece en cambio a otro libro un poco anterior, del año 92, que se llama Residencias Invernales. Es básicamente un hospital, en donde se desarrolla un poco todo esto, y los poemas son como cuadros, ¿no?, del hospital. Dice: antes de la cena, antes que las lámparas entibien las camas y el follaje de los árboles sea verde oscuro y la noche desierta, en el breve espacio del crepúsculo pasan enteras, desconocidas estaciones. Entonces el cielo se carga de nubes, de corrientes que levantan cepas y zarzas. Contra los vidrios de la ventana bate la sombra de una misteriosa tormenta. El agua voltea los arbustos, los animales se tambalean sobre hojas mojadas. La sombra de pino se abate sobre el suelo, el agua está helada, de bosque, el tiempo se para, se dispersa. De golpe, en la calma solemne de los senderos, en el vacío de las fuentes, en los pabellones iluminados toda la noche, el hospital cobra el fulgor de una petreoburguesa residencia invernal. Habrá una pesadilla peor, entreabierta entre las hojas del día. No golpeará ninguna puerta, y los clavos, clavados en el inicio de la vida, se inclinarán apenas. Habrá un asesino acostado en la galería, el rostro entre las sábanas, el arma a su lado. Lentamente se abrirá la cocina, sin ruido de vidrios rotos, en el silencio de la tarde invernal. No habrá amargura ni rencor, solo por un momento la vajilla será inmensa de esplendor marino. Será necesario acercarse, tal vez subir hasta allá, donde el futuro se restringe a la repisa llena de frascos, al aire revuelto del patio, al vuelo sin extinción de la oca, con la melancolía del patinador nocturno que de pronto conoce el revés del cuerpo y del hielo, volverse apenas, ir. Muy bello. ¿Sabés que la impresión que me causó inicialmente es aire? Uh-huh. Sí. ¿No? Como algo que abre. Hay un famoso hombre que venía de la física en realidad, pero que se dedicó mucho a estudiar la poesía desde la física, que se llamaba Gastón Bachelard. Ajá.
Y Gastón Bachelard hace como una especie de fenomenología de la poesía. Mira. Y habla de los poetas del aire, Ajá. de los poetas del agua, de los poetas de la tierra y los poetas del fuego. Mira vos. ¿Ah? Sí. Y como que de alguna manera las imágenes, la psicología de los poetas tienen que ver con algunos de esos elementos. Ujú. Por ejemplo, como poeta del aire, para ir a un ejemplo que todo el mundo va a asociar enseguida, lo ubica Nietzsche. Mira. Mira. Claro, ¿no? O sea, imágenes, el águila, la montaña, Ujú. ¿no? La superación. Ujú. Él llama incluso a los poetas del aire los poetas del psiquismo ascensional. Idealistas. Exacto. Ujú. Los que tienen un psiquismo que los lleva a buscar la altura, Mirá. el movimiento, ¿no? En cambio, el poeta del agua, para decirlo de alguna manera, es un poeta que busca como el reposo, la contemplación, ¿no? La mirada más, entre comillas digo esto, pasiva, Ujú. ¿no? Es decir, aquel que no busca una superación, busca la comprensión. Cierta estasis, ¿no? Exactamente, Ujú. sí. También acá podríamos pensar muchos poetas, ¿no? Yo pensaba a priori, ¿no? Un poeta argentino que se llamaba Juan L. Ortiz. Sí. En gran medida su poesía tiene que ver con esto, ¿no? Ujú. Una poesía, el haiku tiene mucho que ver con esto, donde dicho sea de paso el agua suele ser un elemento esencial, ¿no? Ajá. Esta cosa de contemplación, de capturar el momento y comprenderlo, pero no explicarlo. No juzgar. Claro, Claro. claro, claro, ¿No? claro. Y bueno, podemos, como podemos dedicar otro programa, si quieren, por ahí a profundizar estas líneas, porque también encontraríamos interesantes poetas terrestres, Ujú. ¿no? Donde se preocupan justamente por lo cotidiano, por la vida y el combate de la vida cotidiana, digamos, ¿no? O los del fuego que buscan la transformación, ¿no? La transformación constantemente, ¿no? Mira. Es decir, a través de estos cuatro líneas, ¿no? Uno realmente podría pensar la poesía en general, y cuando digo poesía me refiero en general a la expresión, Ajá. ¿no? O Sí, sea, sí. quitémosle por ahí la imagen más popular de Del poema. escrito en verso. Claro, Claro. claro, ¿No? claro. Uno puede hacer poesía siendo un ensayo Claro, de claro. psicoanálisis. Sí, por ejemplo. Claro, sí, claro, sí, claro. claro. Eso es así, Claro. ¿no? A mí en particular la sensación es que te toca el cuerpo Ujú. cuando te escuchaba en una cierta cosa de nostalgia, por más que hay movimiento, ¿no? En algunas cosas que relata, pero hay algo casi como si mirara a través de un vidrio las cosas, ¿no? Muy fuerte. El último poema que leí, que en realidad es anterior, Ujú. tiene más esta actitud como descriptiva, contemplativa, ¿no? Como si fuera alguien que dice, voy a ver cómo es el mundo. Mira una escena. ¿No? Y lo va descubriendo en cosas que por ahí uno no ve, porque Ajá. justamente quizás uno de los requisitos para ser un buen poeta sería más que saber escribir, saber ver, ¿no? Está bueno. Creo que ese es un requisito esencial. Y por eso digo, uno puede hacer poesía haciendo un ensayo científico, Claro. porque el tema es el qué ve, que puede ver, ¿no? Claro. Más incluso de cómo lo escribe, Claro, claro. ¿no? Claro. Que obviamente también cómo escribe es importante, pero si vos no tenés esa sutileza de entrar al mundo desde otro lado, ¿no? Es como que no agrega Claro. lo que La haces. escritura de alguna manera ya es un modo de elaboración, un primer Claro. modo, digamos, desde cada uno desde su punto de vista, ¿no? Claro. Pero- Y pensaba también en esto del recorte que se provoca desde el observado, ¿no? Ya hay ahí un recorte, algo que queda por afuera de la palabra. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, indudablemente el escribir, ¿no? Tiende incluso a mostrar y a resaltar, ¿no? O a exponer como en primer lugar eso que no se ve, Sí. ¿no? Que normalmente no se ve. Entonces uno cuando lee descubre,
Claro, bueno, en el último Sí. que leías, a mí así repensándolo a partir de esto que estamos hablando, la presencia de lo inquietante en la calma, ¿no? Eso. Como una cuestión casi siniestra, digamos. Sí. Sí. Es que la descripción es como la maneja, vuelve un Heimlich, para usar la palabra Exactamente. freudiana, Claro, claro. ¿no? De lo que por ahí uno pasa y mira Claro, claro, y lo ve. cotidiano. Claro. Sí, 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 sí. Algo que me impacta de la poesía de hoy, de la otra vez, es este recurso, esta posibilidad también como recurso de poder describir algo usando las palabras en una forma, Sí, sí. ubicándolas Sí, en sí. una forma distinta, que, como decía Violén, que parece que abre, Sí, o no sí. sé quién decía, que abre, Sí, sí. algo que dicho de una forma, entre comillas, ordenada en nuestra manera común Sí, de sí. hablar, no aparecería. Sí, sí. Y en esa forma distinta, algo aparece. Claro, claro. Bueno, en los poetas que trabajan con la lengua inglesa o la alemana, por ejemplo, tienen podemos decir, un desafío y una oportunidad mayor incluso que nosotros. Ujú. Porque nosotros tenemos un idioma, como el español, el italiano, el francés, que permite jugar con el orden de las partes de la oración. Sí. Uno puede poner el verbo primero, Claro. o el verbo al final. Con la etcétera. gramática. La gramática, ¿no? El inglés o el alemán tienen una gramática a priori mucho más Más dura. rígida. Ajá. Claro. El sujeto, verbo, predicado, digamos, Ajá. ¿no? Así. Y los poetas muchas veces rompen eso, ¿no? Con lo cual tienen un desafío mayor, o sea, enfrentarse con las exigencias de su propia gramática, Claro. y la oportunidad también de hacerlo, Claro, claro. ¿no? Claro. Nosotros, si jugamos con la estructura oracional, bueno, podemos hacer algo original, pero no violamos una Ujú, norma ujú. en principio. Claro, claro. Y ellos lo hacen, ¿no? Claro. Esta cosa también es interesante. Bueno, Vamos cerrando por Vamos hoy. cerrando. Sí, muy interesante, Che, muchas gracias. no, un placer como Interesante. siempre. Bueno, Bueno, nos vemos el próximo jueves. Sí, Dale. como siempre. Gracias, Violén, por No, acompañarnos al hoy. gustazo contrario, un gusto enorme para estar mí por acá. estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, No, un placer. buenas tardes, gente. buena semana. Buena semana. De ojeras, la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio, y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Tal vez se enfrió con la brisa tu cálida risa, tu límpida voz. Tal vez escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas al sol. Y hoy quieres hallar como entonces la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio, y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Y recuerdo
gesto travieso, después de aquel beso robado al azar.